A veces las personas creemos que sobrevivir es encontrar un techo, una estabilidad económica, ya saben, incluso hasta el cariño de familia, pero muchas veces todo esto no sirve de nada, sobre todo cuando las cosas se obtienen a la mala. Muchas veces la vida nos lleva a confrontar la realidad y sobre todo la deuda que hemos creado. Mi nombre es Pamela y llegué a mi ciudad actual con una beca parcial para estudiar en la universidad. Traía una maleta con las cosas justas y una carpeta llena de ilusiones. No conocía a nadie. Mi única prioridad era encontrar un lugar económico para vivir. Anduve buscando por todas partes. Después de varios días, di con un departamento pequeño en un edificio viejo, de pasillos largos y mosaicos ya avejentados, con aroma a humedad. Pero la ventaja es que estaba cerca de la facultad. Aquel lugar lo renté a través de Chuy, el encargado, un hombre moreno de gorra y de voz un tanto apagada. Haciéndola tratada, Chuy me dijo que el edificio era del señor Mauro. Me entregó las llaves y me advirtió que ese señor no vivía en el edificio, sino en una casa muy bonita, allá por el rumbo de los encinos. Me dijo que el señor Mauro era un hombre muy correcto, muy leal y sobre todo que le gustaba la puntualidad de sus clientes. No quería batallar porque él era de tomar medidas drásticas. Me llamaba la atención cómo me decía aquello Chuy, como amenazándome de que su patrón era alguien a quien se debía temer. El primer mes lo pagué puntual. Por suerte había conseguido un trabajo como mesera en un café, y aunque a veces había días buenos y otros malos, para el segundo mes me atrasé un par de días con el pago. Chuy me llamó la atención, pero no el señor Mauro. Me sentía un tanto apenada, pero ya llegando el tercer mes, me quedé sin trabajo. El café donde trabajaba como mesera simplemente cerró de la noche a la mañana. No me dio siquiera tiempo de buscar algo más. Esa noche, después de hacer cuentas en una hoja, me di cuenta de que no había manera de cubrir la renta ni los servicios. La beca apenas alcanzaba para comer y el transporte era algo que también tenía en riesgo. Me sentía perdida. No sabía cómo resolver aquello y fui con Chuy para comentarle, o mejor dicho, para pedirle un poco de tiempo. Chuy se estaba fumando un cigarro mientras barría el pasillo y tratando de buscar un poco de misericordia, le hice una pregunta. Oye Chuy, puedes decirle al señor Mauro que sí le voy a pagar, solo que necesito unos días. Dile que me espere, que de verdad no le voy a fallar. Chuy lanzó la bocanada de humo, se recargó en la escoba y me miró altaneramente. Híjole, mijita, pues, déjame ver qué puedo hacer por ti, porque el señor Chuy, él no es de esperar mucho, pero no te apures, yo le digo, ya después te paso el recado. La voz de Chuy, aunque seria y directa, sonaba un tanto alentadora. Esa noche me senté en mi cocina, mirando el vaso vacío, como si en él pudiera encontrar una respuesta. Fue entonces que con 3 golpes en la puerta, me di cuenta que alguien me buscaba. Cuando abrí, se trataba de mi vecina Rina, quien vivía al lado. Con ella había hecho una cierta amistad y ella sabía perfectamente de mi situación. Ella era una señora que ya me llevaba varios años, incluso podría haber sido hasta mi madre. Y de hecho, ella se comportaba de una manera protectora conmigo. ¿Qué tienes, Pamelita? Te he visto bien preocupada. Y pues ya me enteré que hablaste con el Chuy. ¿Cómo es eso de que no tienes dinero? Me daba mucha pena reconocer mi pobreza. Y también me preguntaba cómo es que se enteró. ¿Cómo es que Chuy le dijo? Pero en fin, con todo y la pena, le respondí. Ay, señora Rina, pues es que me van a sacar si no pago. Y la verdad es que no tengo ni a quién pedirle. Yo ni siquiera soy de esta ciudad. Estoy preocupada y a mí se me hace que voy a tener que regresarme. La señora Rina se empezó a morder las uñas, muy nerviosa.
se notaba la preocupación por mis problemas. Ahí me di cuenta que ella de verdad me guardaba cariño. Quizá debía ser porque años atrás se le murió una hija, la cual tendría más o menos mi edad, pero ya ahí sentada la señora, como que quería y no decirme algo, pero finalmente habló. Mira, Pamela, yo sé que a veces no hay dinero y no siempre podemos pagar con pero sabes, aunque no sé si sea bueno decírtelo, pero hay otras maneras de pagar, pero bueno, solo si tú te atreves. Apenas iba a responderle a la señora Rina. La verdad es que su comentario, admito que me molestó un poco, pero ella me interrumpió. Mira, muchacha, vengo bien preparada, por eso necesito que me pongas mucha atención. Antes de hablar, la señora Rina empezó a sacar de su bolso una vela blanca, un listón rojo, un frasquito de miel y un papel. Óyeme bien, Pamela, esto que vamos a hacer es brujería, es magia, puede que funcione y puede que no, todo depende de la fe que tengas. Esto es muy simple, mira, aquí en este papelito vas a escribir el nombre de Don Mauro, aquí te lo tengo completo, y luego pones el tuyo encima, y los dos papelitos los amarras con miel y después lo envuelves con el listón. Posteriormente vas a encender la vela y le vas a rogar para que ese hombre te vea, para que te quiera, para que no te deje ir. Pero eso sí, prométele respeto, si no, lo que pidas se te puede volver en tu contra. Sé que esto sonará atrevido porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero con esto, más allá de garantizarte una carrera, tu estancia en el departamento, en una de esas, ya que el Don Mauro esté bien enamorado de ti, te puede sacar de estas posilgas. Él tiene mucho dinero, te puede llevar incluso a vivir a su casa. Don Mauro es un hombre divorciado, dicen que es medio ojo alegre y que le gustan jovencitas, así como tú. Pero bueno, espero no ofenderte con mi propuesta, pero no me vas a negar que es una buena solución. La verdad, aquello sí me cayó como balde de agua. Ni siquiera podía imaginarme teniendo intimidad o besando a Don Mauro. Por eso es que le prometí a mi vecina Rina que lo pensaría. También no quería ofenderla, ella solo quería ayudarme. Fueron pasando un par de días, pero ya la desesperación me terminó orillando a realizar aquel ritual. Siendo de madrugada, tomé la papeleta, escribí el nombre de Don Mauro en letras firmes y después escribí las mías por encima. Hice el nudo, unté la miel en mis dedos y cuando encendí la vela, la flama se inclinó hacia mí como si me respondiera. El aire de la habitación se volvió frío y por un instante me recorrió un escalofrío. Me convencí de que era buena señal y sobre todo de que ya no había más que hacer, ya no había marcha atrás. 3 días después, Don Mauro apareció en el edificio, con su traje gris impecable, camisa almidonada, su reloj caro, una mirada fija que no se apartaba de mí. Tú eres Pamela, ¿verdad? Chuy me dijo que estudias y que tienes problemas con la renta, pero no te preocupes, estoy dispuesto a ayudarte. Pero para eso quiero que vengas mañana a mi casa, ahí hablaremos y llegaremos a un acuerdo. Te espero temprano y espero que seas puntual. Me extendió la mano y me entregó una tarjeta donde venían todos sus datos. Lo que me dijo no sonó como a una invitación, sino a una instrucción, y yo, con miedo y curiosidad, acepté, porque yo lo había buscado. Cuando fui, su casa era una de esas que se ven en revistas, de barda alta, portón eléctrico, jardín perfectamente cortado, un camino de piedra que conducía a la entrada, donde me recibió Magda, una mujer que formaba parte del personal de la servidumbre. Magda me dijo que el señor me esperaba en la terraza. Cuando fui para allá, me di cuenta que esta terraza daba a un espejo de agua, con peces dorados que se movían lento. Mauro estaba sentado, con una taza de café en la mano. Acércate, Pamela, vamos a platicar.
De inmediato Magda me sirvió un café, mientras que el señor Mauro comenzó a decirme: «Sabes, nunca me han gustado las deudas, pero lo que sí es que me gustan los acuerdos. Yo puedo ayudarte, pero necesito lealtad». Después de un silencio breve, me preguntó por mis estudios y mi familia. Su voz era tranquila, pero detrás de cada palabra había algo que no supe leer, y cuando me tomó la mano y dijo: «No quiero verte preocupada nunca más. Créeme que si te portas bien conmigo, nada te va a faltar». Ahí entendí que había otro trato, uno que no habíamos hablado, pero que ya estaba en marcha. Esa tarde, sin más rodeos, me llevó a su recámara. No hubo flores ni música, solo el calor de su piel, sus besos y una urgencia que me hizo olvidar por un momento dónde estaba. El señor Mauro no era de mal ver, así que me dejé llevar. Aquello fue fácil, me entregué e incluso hasta lo disfruté. Todas sus caricias, sus besos, el aroma del perfume caro que él utilizaba. Incluso me sentía mucho menos que él, como si él fuera un hombre fuera de mi alcance. Sabía que la brujería estaba trabajando a mi favor y sobre todo, después de aquel momento de intimidad, me dio gusto saber que salí con la deuda de la renta saldada y lo supe por la manera en la que el señor Mauro se expresaba. Se le veía satisfecho, contento. Sabía que don Mauro era solamente un puente para llegar a un punto mejor. Yo estudiaba, ahorraba y él me había dado la posibilidad que yo no podía darme. Pero las cosas fueron avanzando tras muchas noches de intimidad, idas a cenar, encuentros íntimos en todas partes. Don Mauro empezaba a hablar de una forma, como si él quisiera ser parte de mi destino. Una noche, mientras tomábamos café en la sala de su casa, me tomó por sorpresa con una propuesta. Desde hace días estuve pensando en algo, Pamela, pero hoy, justo en este momento, ya no tengo nada que pensar. Por favor, cásate conmigo, sé mi esposa. No sabes cuán enamorado estoy de ti. Sé que parecerá una locura por la diferencia de edad, pero si aceptas ser mi esposa, te compraré un departamento más bonito, un coche, lo que quieras. Ni siquiera tendrás que trabajar. Es más, si ya no quieres estudiar, no lo hagas. Yo te puedo dar todo lo que se te antoje, pero si quieres continuar con tu carrera, yo no tengo impedimento. Conmigo tendrás todas las posibilidades para concentrarte en tus estudios. Me quedé callada, porque Magda pasó por la sala, llevando una charola, y me miró de reojo, con una mezcla de lástima y de advertencia. Aún así, le di un sí a don Mauro, aunque admito que por dentro no me sentía preparada. Acepté, no sé si por miedo, por cansancio o porque ya no tenía salida. Con esto fuimos haciendo los preparativos. Las cosas fueron avanzando. Mauro se volvió muy cordial. Se le notaba que estaba enamorado, pero yo la verdad es que no. Simplemente quería sus beneficios económicos. Y también reconocía que la brujería se me estaba saliendo de las manos, porque en realidad yo solamente quería sacarle algo de dinero. No quería compartir mi vida con él, pero algo también dentro de mí me impulsaba, esa necesidad o ese anhelo de tenerlo todo. Viajes, una hermosa casa, un marido con mucho dinero. Eso no negaré que también me tentaba mucho. La preocupación dentro de mí era evidente, los nervios. Mauro era parte de un mundo al que yo no comprendía. No sabía si era capaz de adaptarme, y esto se vio reflejado en mi estado de ánimo. En la universidad, Carla, quien era mi amiga más cercana, fue la primera que notó el cambio. Ella me mencionó que me estaba apagando, que mi semblante ya no era el mismo. Me recalcó que antes me reía más, que era más divertida, incluso que salía con ellas a pasear. No supe qué responder. No comprendía qué estaba pasando realmente, o cómo es que la gente me veía. Pero para esto Carla me extendió una invitación. A fin de mes
Harían una fiesta para darle la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Me dejó una papeleta con los datos. Yo la guardé en mi mochila y le dije que iría, pero por dentro sabía que ya era una mujer comprometida. Quizá no sería lo mejor. Conforme pasaban más los días, Mauro empezó a portarse muy extraño, más misterioso. Recuerdo que una vez saliendo de la universidad, iba con rumbo a tomar un taxi, pero en eso me dio la impresión de que una camioneta oscura tipo SUV me seguía. Fue tras de mí por unas cuadras, hasta que finalmente se detuvo, como observándome, y después se disolvió metiéndose a una calle. No le di importancia, pero la sensación de estar vigilada se quedó en mi pecho. Nunca me imaginé que pudiera ser Mauro quien hiciera aquello. Me imaginé que él confiaba en mí, pero también, durante esos días, me hizo un par de escenas de celos. Me tocó verlo incluso enojado, solo porque estaba en el chat hasta tarde, respondiendo mensajes de mi grupo de trabajo, pues en la universidad nos habían dejado hacer tareas en equipo. Ya no sabía qué hacer, no sabía cómo retroceder, porque Mauro me empezaba a dar mala espina, me empezaba a resultar como un hombre peligroso, y más porque muy poco me contaba de su pasado. Nunca me quiso decir cómo terminó su matrimonio anterior, o por qué es que ya no visitaba a sus hijos. Con tanta preocupación y con la boda ya tan cerca, una noche en el cajón, me encontré la papeleta donde se anunciaba la fiesta a la que me había invitado mi amiga Carla. Me imaginé que eso sería buena idea como para desestresarme, para salir un poco de mi realidad tan oscura, aquella que yo misma me había provocado. Además, sabía que estando casada, ya no podría disfrutar de todos aquellos privilegios. Mi libertad quizás se perdería, y todo a cambio de dinero y de un falso amor creado con un hechizo. Me puse un vestido sencillo, ajustado. Siempre fui una mujer acinturada, así que aunque quisiera no llamar la atención, eso era imposible. Le envié a Mauro un mensaje. Le dije que estaba cansada y que necesitaba dormir temprano. No contestó, pero asumí que lo había leído. Obvio le mentí porque no quería darle razones para que me celara, para que generáramos un conflicto más. Cuando salí de casa, no sé por qué, pero me sentía observada. De repente, cada carro que yo veía, me imaginaba que me seguía. Al final no le di importancia, me imaginé que solo eran mis nervios. Ya en la fiesta, la música se escuchaba fuerte, las luces del patio daban un ambiente cálido, y Carla me presentó a varios compañeros. Intenté relajarme, y así fue que Julián, uno de los compañeros, me invitó a bailar. Sonreí, y por un momento me sentí libre, por ello es que acepté. Ya estaba bailando con Julián, yo ya había bebido varios tragos, y ya me sentía ligeramente relajada, ambientada. Julián me tomó de la cintura y me pegó a su cuerpo. Yo no me negué, simplemente me dejaba llevar, porque sentía muy bien que las caricias de otro hombre, de uno más joven, estuvieran sobre mí. Julián sonreía, bromeaba sobre lo mal que yo seguía el ritmo, y yo reía de verdad, porque Julián cada que podía, con sus manos me pegaba a su cuerpo, como tratando de seducirme, y vaya que yo lo sabía. Empecé a lanzar carcajadas, estaba ya ebria. En eso cambiaron a una canción más romántica, y a lo lejos vi a mi amiga Carla, levantando su vaso hacia mí, como brindando desde lejos. En eso, como traía el celular muy metido en el vestido, empecé a notar que vibró. Yo lo tenía metido en el escote, y cuando lo saqué, me di cuenta que tenía 11 llamadas perdidas y varios mensajes de Mauro. Me preguntaba que dónde estaba, me rogaba que le respondiera. Sentí un nudo en el estómago, me llené de miedo. Guardé el teléfono y pretendía contestarle cuando terminara la canción. Julián me tomó de la cintura. Aquella era una pieza lenta y romántica, y yo me pegué a su hombro, tratando de encontrar consuelo ante el miedo que sentía. No llegamos ni a la mitad de la canción. La puerta del patio se abrió de golpe y el murmullo de la fiesta se cortó. Mauro estaba ahí,
con el mismo traje de la tarde, el cabello desordenado y con un par de escoltas a sus espaldas. Mauro sostenía un arma en la mano y apuntaba hacia mí. Él no parecía el hombre que me había ofrecido un hogar, sino alguien que acababa de cruzar una línea sin retorno. Todos empezaron a correr asustados, porque Mauro lanzó un disparo al aire. Julián, que estaba conmigo, trató de soltarme, pero yo me aferré a él. Le dije que tenía miedo. Mauro se fue acercando, y en eso Julián dio un paso al frente, tratando de interponerse. Le pidió a Mauro que soltara el arma, pero Mauro ni siquiera quiso hablar. Para él el diálogo ya no era necesario, porque al instante jaló del gatillo. El primer disparo retumbó en mi pecho, pero en realidad atravesó el pecho de Julián. Lo vi doblarse, caer al piso, con los ojos abiertos de sorpresa. De inmediato los gritos y las sillas caían. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia, mientras que vi cómo es que Julián se llevaba la mano al pecho y la sangre le manchaba por completo. Volteé nuevamente y Mauro se iba acercando, despiadado. Sabía que él no estaba jugando, así que me di la media vuelta y traté de correr. No pasó ni un segundo cuando se escuchó un segundo disparo. Ese fue para mí. Sentí el golpe seco en el costado, muy cerca del hombro. Sentí como si me hubieran empujado con un martillo caliente. Un golpe de aire que me tumbó al piso. Empezó a escurrirme mi sangre y mi vestido se empapó por completo. En eso algunos de los invitados se lanzaron contra Mauro y el arma cayó al suelo con un golpe metálico. Él no se resistió, se quedó quieto, mirando hacia ninguna parte, con los labios apretados y la misma expresión vacía que le había visto en sus ratos más fríos. Todo lo demás que ocurrió lo recuerdo como un collage de imágenes: las luces, la ambulancia parpadeando, manos presionando mi herida, el sabor a hierro en mi boca y una última imagen, la flama de la vela inclinada, como aquella noche que la encendí por primera vez. Todo esto inundaba mi mente y me llenaba de miedo. Me hacía darme cuenta que la brujería había marcado un antes y un después en mi vida, y que definitivamente había sido un error el haber recurrido a esa práctica. Desperté en el hospital con una venda apretada en el costado. La bala no me atravesó, ni tocó órganos, esto de puro milagro. Pero los milagros no le alcanzaron a Julián. Carla me dijo llorando que Julián había muerto a causa del disparo. Me sentí culpable, horrible. Tenía ganas de morirme, con tal de que revivieran a mi amigo, porque él no tenía la culpa. La policía me tomó declaraciones. Me preguntaron si había antecedentes de violencia, y les conté de lo celoso que era, de su forma de seguirme en las camionetas, también que me espiaba. No mencioné la brujería ni nada de eso. Esas cosas no son válidas. Me tacharían de loca. Mauro fue detenido la noche de la fiesta. En la audiencia sus abogados trataron de argumentar a su favor. Hicieron e inventaron todo con tal de que saliera. La madre de Julián se levantó y exigió justicia por su hijo, con una dignidad que me quebró por dentro. La culpa me estaba quemando, y lo peor es que ya no podía hacer nada. Ya no había para atrás. Regresé al edificio días después, únicamente para empacar. Rina me esperaba en mi cocina, con 2 cafés, y me miró en silencio antes de hablar. Ay, Pamela, no te quiero decir esto para que te castigues, pero tú lo llamaste. Le pusiste el nombre encima del tuyo. Tú le hiciste ese amarre. Y no lo creas, yo me siento bien culpable, porque yo te arrastré a esto. Sé que quizá nunca me perdones, pero de verdad nunca lo hice de mala fe. Siempre te quise como a una hija. Me tomé el café en silencio con Rina. Para mí ya no había palabras, todo estaba dicho. Y sobre la repisa en aquel departamento, seguía el vaso con la cera endurecida, como una pequeña tumba. Lo envolví con un pequeño trapo y lo tiré a la basura. El frasco de miel y el listón rojo corrieron la misma suerte, no como un ritual, sino como quien barre con los restos del pasado, uno que ya debe ser eliminado.
En la actualidad vivo en un lugar modesto. Regresé a mi ciudad. Trabajo en una papelería que es un negocio mío. Y ya no estudié. Ya no quise tomar ese camino. Ya no tuve el valor. Aún sigo sintiendo mucha culpa por lo que hice, porque no fue el camino correcto. Me dejé seducir por la riqueza, por el camino más fácil. Y a quien lea esto, le dejo una reflexión. Solo quiero decirle que el amor que se amarra con brujería es el que ahorca, es el que te va cortando la respiración y te va agotando la vida lentamente. Porque al final puedes tener al amor o al hombre que quieras, pero después te darás cuenta que cuando una persona no te ama o no le nace de verdad, simplemente te espera un mundo de infelicidad, de arrepentimiento, de culpa. Porque muchas veces esos hechizos ya no se pueden deshacer y entonces te darás cuenta que estarás condenada o condenado a sufrir y al final terminarás triste, aplastada y con una deuda que en la vida, tenlo por seguro que siempre se cobra y esta se paga con sangre.